Vamos a orar. Anel, ¿nos puedes ayudar a orar, por favor? Sí, Señor Jesús, te doy gracias por este día que nos permites reunirnos en este estudio. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de la boca de Elías, que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros, que no permitas que Elías hable cosas que no, porque pues sabes que es muy difícil que nos confundamos. Gracias por cada uno de los que están presentes. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así es, Anel, que no permita que hable cosas que no. Y sobre todo que no nos haga bolas, más de lo que a lo mejor ya estamos hechos todos. Fer, ¿me ayudas con el PDF, por favor? Listo. Jackie, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, que dice... mm, mm, mm. Ah, espera. Ya. Mantengamos un estilo de vida de adoración vibrante. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 8 y 9. A lo largo de esta serie de capítulos, he sostenido que la adoración no es un evento, sino un estilo de vida. Cuanto más tratemos la adoración como un evento, más se convertirá en una caricatura de la intención de Dios, algo inaceptable para Él. Para mantener un estilo de vida de adoración, debemos practicarlo cada día. Si usted regula la adoración como un acontecimiento que tiene lugar una vez por semana, es que no la entiende en realidad y tendrá una prioridad baja en su vida. Por naturaleza, la adoración no es una actuación, algo que hacemos, sino una presencia que experimentamos. A menos que en nuestra adoración hayamos experimentado la presencia de Dios, no podemos decir que realmente es adoración cristiana. Ya he señalado que la adoración puede existir aparte de Dios, pero que no es cristiana. Estoy convencido de que una vez experimentemos la presencia de Dios real, perderemos todo interés por el cristianismo barato, con todas sus campanas y silbatos, que intenta competir en vano con el mundo. Para que la adoración forme parte vital de la vida cotidiana, debemos alimentarla sistemática y cuidadosamente. Permítame ofrecerle algunas sugerencias para ayudarle en este proceso. En este punto es importante mantenerse alejado de todos esos regímenes estériles, mecánicos, que defienden una talla única para todos. Cada uno de nosotros es distinto a los demás, y aunque avanzamos por el mismo camino, tenemos personalidades diferentes. Hay una serie de factores esenciales que debe formar parte de nuestro caminar cotidiano si queremos mantener una vida de adoración vibrante. Estas son algunas cosas que me han ayudado en mi viaje por el camino con Dios. La calma. He puesto la calma en primer lugar porque a menos Jackie, que... ¿Mande? perdón, estaba hablando y tenía el micrófono en silencio, perdóname. Hasta ahí, hasta ahí. No, pero era cuando Okay. ibas a comentar. De lo que acabas de leer de estos 3 párrafos, ¿qué nos puedes comentar? Tienes apagado el micrófono. Ah, buen punto. ¿Quién yo? Ahora yo tú. Me la devolvió. Sí. em, Ay, no sé. Muy bien. El escritor dice que a lo largo de este libro, y es lo que hemos leído, que la adoración es más que un evento, ¿no?
o más que un espectáculo, o más que una actuación. Y si se fijan muchas veces, el problema de los que participamos en la alabanza es que nos preparamos para la hora o los 40 minutos o los 30 minutos que nos tocan participar en la iglesia. Entonces sí es como si fuéramos actores. Un actor se prepara para el momento que va a ser su participación y después de que participa, ¿qué hace el actor? Después de que ¿Se va? participa el actor, perdón, ¿Se va? se va y sigue siendo como antes, Sí, va. ¿sí? Un actor se prepara para participar en una escena en un evento, pero después de que termina su participación, él sigue siendo como antes. Realmente su papel no afectó su vida, simplemente se preparó para un momento. Y eso es lo que el escritor quiere dejarnos en claro en estos párrafos. Tenemos que tener cuidado de que nuestra manera de adorar al Señor se vuelva un evento nada más. Es el problema de muchas iglesias. Por eso muchos jóvenes, por eso muchos padres, madres, hijos, familias, matrimonios, carecemos de fundamento porque sí vamos y actuamos en un momento, pero no es algo constante en nuestra manera de vivir. Y ese es el problema, que tiene que ser una constante en nuestra manera de vivir. Entonces dice el escritor que algo que como hijos de Dios, él recomienda para poder cultivar una adoración vibrante, él lo utiliza así, y va a empezar a mencionar algunos puntos. Y lo primero que él recomienda es la calma. David, ¿me ayudas a leer, por favor, la calma? Sí, la calma. He puesto la calma en primer lugar porque a menos que podamos encontrar un lugar carente de distracciones, el resto se verá perjudicado. Cuando me hice cristiano me resultaba difícil hallar un lugar tranquilo. Al final encontré un refugio en una esquina de nuestro sótano, donde David, podía... Eh, creo que se perdió un poquito. Nos quedamos contigo hasta donde decía perjudicado, mm, casi al principio. En el tercer renglón. ok. Debemos alejarnos del mundo y encontrar nuestro reposo en Dios. En medio de un mundo tan frenético como el nuestro, es casi imposible hallar espacios de quietud. Nuestro, nuestro mundo está invadido por ruidos de todo tipo e intensidad. No solo en el mundo, sino que cada vez más la iglesia se hace eco de esta conmoción. Encontrar un rincón donde descansar en paz es un reto importante, pero que vale la pena. Cuando me hice cristiano, me resultaba difícil hallar un lugar tranquilo. Al final encontré un refugio en una esquina de nuestro sótano, donde podía concentrarme en la adoración sin interrupciones. Ahí pasé momentos deliciosos de comunión con Dios, echando los cimientos no solo de mi caminar con Él, sino también de mi ministerio venidero. Creo firmemente que es importante que estemos en calma y esperemos en Dios, y es mejor que lo hagamos a solas, preferiblemente con la Biblia abierta ante nosotros. Por lo general, tengo mi versión King James de la Biblia, pero no creo que la versión sea lo más importante. Lo importante es estar a solas con la palabra de Dios, allí en la actitud del instante. Y cuando nos acerquemos a Dios, empezaremos a escuchar cómo hablan nuestros corazones. Esa es la parte más importante de nuestro caminar inicial con Dios. Seguir al Señor arbitrariamente es una cosa, pero mucho me complace el pasaje de las Escrituras que dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Levítico 8:8. Los santos de la antigüedad siguieron esa voz, hallaron la calma suficiente para escuchar ese silbido apacible y delicado de Dios que les hablaba. En el caso del creyente promedio, la progresión será más o menos así. Primero,
un sonido como el de una presencia que camina en el Edén. Luego una voz más inteligible, pero que aún dista de ser clara. Luego el momento feliz en que el espíritu comienza a iluminar las escrituras. Cuando aquello que había sido solo un sonido, o como mucho una voz, se convierte en palabras inteligibles, tan cálidas, íntimas y claras como la voz de un amigo querido. Luego llegarán la vida y la luz, y lo mejor de todo, la capacidad de ver y de reposar en Cristo Jesús, abrazándolo como Salvador y Señor de todos. La clave consiste en esperar pacientemente y en calma en Dios. No hace falta correr, el ruido es enemigo del alma. Y en medio de nuestra cultura, donde los ruidos abundan, es posible que cueste conseguirlo, pero el resultado vale la pena el esfuerzo. Aguarda hasta que Él quiebre el duro corazón de sus conciencia. Cultivar la calma de una disciplina ausente hoy en la iglesia cristiana. Parece que en muchas iglesias existe una conspiración patética para arrebatar a los asuntos la quietud necesaria para alimentar su vida interior, que está escondida en Cristo, en Dios. Los santos de la antigüedad practicaban lo que ellos llamaban esperar. Se ponían de rodillas y esperaban que la presencia de Dios hasta que se hacía la luz en sus corazones. A veces tardaban toda la noche, pero la espera valía la pena. Muy bien, David, de lo que acabas de leer, ¿qué entendiste? ¿A qué se refiere el escritor con la calma? Pues que debemos priorizar, o bueno, tratar de priorizar lo más posible, tener esa comunión con Dios, principalmente nosotros, leer sus escrituras, estar orando con Él y tener esa disciplina para poder tener una comunión constante en nuestro día a día. Ok. Exactamente, el escritor no se refiere a eso. El escritor está usando la calma. ¿Han leído el versículo que dice que cerrada tu puerta, busques a tu Padre que está en lo secreto? ¿Sí lo han escuchado ese versículo? ¿Sí han escuchado, muchachos, ese versículo? Díganme sí o no. Sí, Fer. No. Sí. Muy bien. Fer, ¿nos ayudas a buscarlo, por favor? Porque no me acuerdo de memoria dónde está. Me imagino que está en Mateo 6. Debe estar en Mateo 6. Porque es cuando habla de la oración que Jesús les enseña a orar. Ahorita buscamos qué parte es. Dice Mateo 6, versículo 6. Vamos a leerlo en la 60, ¿verdad? En la 60, ahí está. Sí, Reina Valera 60. Ok. Dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Hasta orando ahí. unos... Ah, ¿hasta ahí? Va. Sí, nada más desde, perdón, gracias. Mateo 6:6, muchachos, ¿sí? ¿Qué nos enseña Mateo 6:6, Neri? Creo que estás en silencio y no te escuchamos. Ah, sí, cierto, sí. Listo, Bueno, otra pues vez. sí, pues que, bueno, tenemos que buscar un lugar así tranquilo, en calma, para estar en comunión con Dios, para orar, para hablar con Él, y así. Muy bien, eso es lo que está diciendo el escritor, que tenemos que, y esto, muchachos, es muy importante. Quiero que piensen en un momento, que se esfuercen, que piensen un momento en todas las cosas que nos roba la calma. Imagínense que yo me voy a leer la Biblia con el televisor prendido. No, no se puede. Pero tampoco se puede, y tengan mucho cuidado, cuando nos vamos a leer la Biblia con el celular, es imposible.
¿Por qué? Porque te dan ganas de jugar, porque te dan ganas de contestar un mensaje, porque alguien te va a marcar. Siempre va a haber tentaciones. Si pongo música, entonces cuando el escritor habla de la calma, se refiere a que nosotros tenemos que esforzarnos de dejar de hacer lo que estamos haciendo para dedicarle tiempo al Señor. Aún a veces comiendo. Si podemos, voy a leer la Biblia, pero voy a comer. Nuestro pensamiento, nuestras papilas gustativas le mandan señales a nuestro cerebro cuando está comiendo. Y disfrutas lo que estás comiendo y pierdes atención en lo espiritual. No es que seamos exagerados, es que si verdaderamente queremos tener un encuentro con Dios, si verdaderamente queremos que Él se haga real en nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene que darle seriedad al buscarlo. Si estamos, no, cada uno tiene que quitar sus distracciones, todo lo que me genere distracción para yo poder buscar al Señor. A eso se refiere el escritor con la calma. ¿Se acuerdan que Jesús tenía un hábito al orar? Jesús se levantaba muy temprano. ¿Y a dónde se iba a orar? Solo, lejos de sus discípulos, al monte, donde nadie, donde no lo interrumpiera nada ni nadie. Jesús nos pone el ejemplo de que buscar al Señor implica apartarnos de lo que queremos hacer. Imagínense que me ponga a buscar al Señor y me pongo, y en mi cuarto a un lado tengo toda la ropa desdoblada. ¿Qué pensamiento voy a tener en mi mente? Que la tengo que recoger. Y entonces, o leo la Biblia, o voy a empezar a ser atacado por pensamientos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, si el deseo de nosotros verdaderamente es buscar al Señor y que se revele a nuestras vidas, tenemos que ordenar todo para que ese tiempo sea provechoso. Apagar la tele, apagar el celular, tener una Biblia de mano, por eso es importante el libro, para que ustedes no se distraigan y buscar al Señor. Pedirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿saben qué? Me voy a poner a orar, por favor, no hagan ruido. Porque qué sabroso es cuando estás orando y tu mamá te grita, ¿verdad? Cuesta trabajo orar y empiezas a orar y hija, hijo de la madre. Quieres orar y te grita tu papá, te grita tu mamá. Bueno, el punto es que antes de que lo hagas, puedes decirle a tu papá y a tu mamá, ¿sabes qué? Necesito orar. O si te da, si no quieres decir necesito orar, puedes ponerte de acuerdo con tus padres con tiempo y decirle que a lo mejor va a llegar una hora, de tal hora a tal hora, donde le vas a pedir que no te busque para ese momento. Pero también es algo que es importante, es que ustedes tienen que organizar las cosas. Si sabes que tienes responsabilidades y que tu mamá te va a hablar, pues primero ordénalas y después buscas al Señor. ¿Sí? Prepara eso. Si sabes que tienes una responsabilidad con tu esposa, con tu esposo, y sabes que te va a pedir algo, pues primero atiende eso y después atiendes lo otro. Pero tenemos que buscar el espacio y propiciarlo. Tenemos que propiciar los espacios con calma, sin audífonos, sin libros, sin tantas cosas que puedan distraer nuestra mente. Es difícil, muchachos. Es difícil buscar al Señor. Ahora, no es imposible. Es difícil, ¿por qué? Porque implica luchar contra nuestros deseos. Simplemente yo lo puedo ver aquí en el estudio, ¿no? Podemos estar conectados en Zoom y al mismo tiempo chateando con alguien. Y eso pierde la atención de lo que estamos haciendo. Pero también eso lo podemos ver en la iglesia. Está predicando el pastor y yo estoy con la Biblia en el celular, según eso, y me llega un WhatsApp y le contesto. Y eso rompe, ¿sí? Y algunos de ustedes sonríen porque es verdad. Entonces, ustedes mismos tienen que aprender de eso. No podemos presumir de que conocemos al Señor cuando no le damos el tiempo y el espacio que Él se merece, la seriedad que Él se merece. ¿Cuántos de ustedes en la escuela han hecho una exposición y están exponiendo y sus compañeros están hablando? Eso es molesto. Y ustedes les piden al maestro que los calle.
Imagínense que al momento de que nos relacionamos con el Señor es lo mismo. El Señor te quiere hablar, pero tú estás distraído. Creo que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre merece toda nuestra atención. Y adultos, los que somos adultos y los que son padres, mucho de lo que hemos recogido al día de hoy, mucho de lo que hemos recogido el día de hoy, en muchas ocasiones ha sido no lo que el Señor tenía para nosotros, porque nosotros no nos hemos dedicado con fidelidad a buscar, porque nosotros no nos hemos dedicado con fidelidad a verdaderamente buscar calma hasta que el Señor nos responda. Si ustedes leen a los hombres del Antiguo Testamento, ellos decían, oraban hasta que Dios les contestaba. Hay un hombre que ahorita llega a mi pensamiento, Jacob. Jacob, cuando le aparece el ángel de Jehová, él dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y luchó con él toda la noche, dice la Biblia. Toda la noche luchando, o mejor dicho, clamando en comunión e intercesión con el ángel de Jehová, con el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos soportar, podemos disfrutar por lo menos una hora continua orando en la noche, sin quedarte dormido? A mí me pasa, y creo que ustedes también, empiezas a orar a las 11 de la noche. Señor, te pido suena el reloj, Padre, amén, ¿no? Suena la alarma a las 6 de la mañana, te la aventaste 7 horas orando, ¿no? 7 horas dormido. Entonces, hay que trabajar en eso, ¿sí? No podemos engañar al Señor, ni a nosotros mismos. Muy bien, el siguiente punto, las escrituras. Entonces, perdón, David, cuando dije que no era para ser muy, muy grotesco, sino lo que el escritor nos está enseñando precisamente en este punto de la calma es que tenemos que propiciar ese momento para buscar al Señor. Un momento libre de distracciones, para que nuestra atención esté en el Señor. Y otra cosa, padres y abuelos y jóvenes también, que algún día van a ser padres, si nosotros no aprendemos a propiciar momentos especiales para el Señor, ¿cómo vamos a querer que nuestros hijos, nuestros nietos lo hagan? Si ustedes que son jóvenes y que algún día piensan casarse y tener hijos y que sus hijos sirvan al Señor, pero si ustedes desde ahorita no se educan y no lo propician, ¿cómo van a querer que después ellos lo hagan? Con el ejemplo es como lo hacemos. Buenas noches, Luis. Muy bien, continuamos. Neri, por favor, las escrituras. Toda adoración debe comenzar con la Biblia. Este mapa de carreteras divino nos conducirá a Dios. Uno de los mejores trucos del diablo ha sido confundirnos con toda una gama de traducciones. La comunidad cristiana está dividida sobre cuál de estas traducciones es la correcta. Sugiero que usted acabe con este asunto de una vez por todas en su propia mente, cueste lo que cueste, y siga fomentando su crecimiento y su madurez espirituales. Luego sitúe la Biblia en un lugar destacado de su vida cotidiana y no permita que nada interfiera con su lectura y su meditación. Nuestra lectura no debe ser una maratón, sino una asimilación lenta y deliberada de su mensaje. Los calendarios de lectura bíblica no nos ayudan en este sentido. Hay momentos en los que un versículo o incluso una frase ejercerán sobre nosotros un curioso magnetismo. Será imposible seguir adelante hasta que ese versículo haya hecho su obra en nuestro corazón. No flaquee en este punto. Permita que ese pasaje madure en su mente y en acción lenta y deliberada. Y en su corazón, mientras sigue alimentando su alma. Dios le habla y merece nuestro máximo respeto y atención. A menudo nos ajustamos a una pauta diaria de lectura bíblica y nos apresuramos a leer para seguir el ritmo impuesto. La importancia de leer la Biblia no es la actividad en sí, sino la comunión con su autor. La lectura correcta de la palabra
debe seguir el mismo espíritu de quien la escribió. Me gusta memorizar pasajes de la Biblia, sobre todo de los Salmos de David. Charles Spurgeon solía decir que deberíamos leer la Biblia hasta que nuestra sangre se biblifique. Me gusta eso. Memorizar pasajes de las Escrituras nos hará avanzar mucho en nuestra meditación en Dios, sobre todo de noche. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119:11. Y sabía bien lo que era deleitarse en la presencia y en la comunión con Dios. Muy bien, ¿qué entendiste, Neri? Pues de que a través de la Biblia Dios nos va a estar hablando y pues muchas veces no es lo mejor que tengamos así como un calendario, porque pues nos estaríamos apresurando y todo eso, sino hay que meditar bien en lo que nos quiere decir Dios con los pasajes de la Biblia. Muy bien, lo importante es usar la Biblia. Es importante usar la Biblia. Es algo que me gusta que dice el escritor. A veces discutimos por cuál versión está mejor. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Utilicen la que quieren utilizar, pero léanla. Lean la palabra de Dios. Y si es verdad, hay iglesias o hay personas que yo ya leí toda la Biblia, yo la leí. No, no son carreritas, no se trata de quién leyó más o quién leyó menos. Si la leíste todo, qué bueno, pero no es cuánto has leído, es cuánto pones en práctica, es cuánto entiendes, es cuánto ponemos en práctica y entendemos. Y algo más que me gusta que dice el escritor, dice que es importante memorizar pasajes y menciona que en la noche antes de dormir es también importante leer la palabra de Dios. Y eso me hizo tener un pensamiento. ¿Cuántos de nosotros antes de dormir ponemos música para dormir? ¿Cuánto nos dormimos escuchando música? ¿Cuánto nos dormimos con la tele prendida? ¿Cuánto nos dormimos con el radio prendido? Escuchando una serie, escuchando, no sé. Bueno, el problema de eso es que eso es lo que estamos metiendo en nuestra mente antes de dormir. Si tú te duermes escuchando canciones, eso es lo que estás dejando en tu mente antes de dormir. Si tú te duermes viendo una telenovela, eso es lo que estás dejando en tu mente antes de dormir. Entonces, ¿por qué mejor y más ahora que está la tecnología? ¿Por qué mejor no pones la Biblia en audio y mientras duermes la dejas que suene? Que algo se te quede, que lo sueñes, no importa, pero eso es lo mejor que podemos hacer. Y como dijo Charles Spurgeon, me gusta mucho la frase de Charles Spurgeon, él decía que el cristiano tiene que leer tanto la Biblia, de tal manera que la Biblia se vuelve una proteína del cuerpo y por la sangre corre biblina. Muy bien, el otro punto, la oración. Lupita, ¿nos ayudas, por favor? Sí, buenas noches. La oración, Buenas noches. en su vida de oración, supere rápidamente la idea de obtener cosas de Dios. La oración no es técnica en el sentido de que si hacemos los movimientos correctos y decimos las palabras adecuadas, nuestra oración será respondida automáticamente. Nuestro objetivo al orar no es tan solo ver respondidas nuestras oraciones. No, en este caso vamos más allá de todo eso, deleitándonos en la presencia impresionante de Dios. La oración no es un monólogo en el que le decimos a Dios lo que pensamos o queremos. Más bien, se trata de un diálogo entre dos amigos, una comunión íntima que la mayoría de las veces trasciende de las palabras. Las palabras pueden ser torpes y realmente inadecuadas para expresar cómo nos sentimos de verdad, tal y como nos animaron a hacer los místicos y los santos. Empiece a practicar la presencia de Dios. Esto no es meramente un ejercicio de nuestra imaginación, sino el gozo extático de la comunión. Una vez usted se pierda en una oración arrebatada, nunca volverá a orar por rutina. La clave para orar es simplemente orar. Cuando hablamos con el Dios del universo, nuestros corazones se elevan hacia lo alto, sumidos en asombro y admiración.
lo cual da como resultado una adoración espontánea. Nuestro corazón siempre responde a esa incitación celestial. Este tipo de oración es contagioso y afortunadamente supone un peligro para nuestra inmovilidad espiritual. Muy bien. ¿Qué entendiste de lo que acabas de leer? Que hay que orar no para estar pidiendo cosas a Dios, sino para realmente conectarnos con Dios, adorarlo y pues sí, tener una comunión, una plática con Él, en Exacto, vez de conversar, siempre exacto, obtener cosas. conversar, perdón, conversar con el Señor y creo que todos nosotros tenemos dudas respecto a muchas cosas, emociones, sentimientos, constantemente estamos viviendo eso, roces con personas y el único que nos puede enseñar cómo tratar, cómo ordenar nuestras emociones, nuestros pensamientos, es el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Platicar con Él. Padre, acaba de pasar esta situación, la viste, me siento así, no entiendo por qué reacciono de esta manera, no entiendo esto otro, si me siento solo, si me siento triste, si me siento feo, si me siento gordo. Una cosa es que me sienta gordo y otra cosa es que esté gordo, si me siento flaco, si estoy flaco. O sea, todo lo que yo pueda pasar, sentir, me siento desaprobado, que nadie me ama, no sé, pero la oración no es solo pedir, sino es platicar con Él, exponer mi corazón. Como hombre, a lo mejor a veces como hombre, los que son casados, sí, como esposos, ¿cómo guío a mi esposa? Padre, ayúdame a hacerlo. Y puedes estar en el trabajo, trabajando, ¿vio? Y en tu mente tener confusión, porque a lo mejor te saliste de tu casa y tu esposa se quedó con una inquietud y estar, Padre, platicando con Él. Fíjate que tengo esta inquietud, ayúdame, muéstrame, ¿cómo es que tú quieres que yo lo haga? ¿Qué piensas tú de esta situación? Pero platicamos con Él y viceversa las esposas, pero también como hijos. Sí, padre, fíjate que mi madre me dijo esto, fíjate que mi padre me dijo esto, tú sabes que me dijo esto, me hace sentir así, me hace sentir asado, está bien que yo sienta esto, está bien que yo me comporte de esta manera, muéstrame, ayúdame. Pero creo que solo, como dice el escritor, estamos Señor, quiero esto, quiero, pero no damos un paso más allá de darnos a conocer, aunque Él nos conoce, pero ser valientes en exponernos delante de Él y permitir que Él labre nuestro corazón. Entonces eso es importante al orar. Muy bien, vamos por el otro punto, los himnos. Luis, por favor, ¿nos ayudas? Ok, a ver si no se me va la señal. Dice así: debo confesar que soy un amante fervoroso de los himnos. En mi biblioteca conservo una colección de antiguos himnarios. A menudo, cuando voy de camino a una cita, me llevo uno de ellos para leerlo y meditar. Tras la Biblia, el libro más valioso es un himnario, pero no tengo ninguno que tenga menos de 100 años de antigüedad. Si un cristiano moderno se pasa un año meditando en oración sobre los himnos de Watts y de Wesley, se convertirá en un buen teólogo. Añadamos una dieta equilibrada de los puritanos y de los místicos cristianos, y el resultado será más maravilloso de lo que pueda imaginar. Ay, espere. El himnario antiguo tiene un valor incalculable en mi caminar personal con Dios. Puede que esto sea lo más difícil de aceptar. Por diversos motivos, muchos han dejado a un lado los himnarios o hasta lo ignoran. Un ardid astuto del enemigo ha sido separarnos de aquellas elevadas almas que se deleitaban en la atmósfera pura de la presencia de Dios. Le sugiero que consiga un himnario y aprenda a usarlo. Quizá una de las razones por las que los himnarios han perdido el favor de muchos sea que no sabemos cómo leer o cantar un himno. En nuestras congregaciones no aprendemos los grandes himnos de la iglesia. En consecuencia, y hablando en términos espirituales, muchos cristianos se empobrecen. ¿Sigo? Muy bien, hasta ahí, sí, sí llegó. ¿Qué entendiste, Luis, de lo que acabas de leer? Bueno, aquí el autor nos explica su experiencia con los himnos, que dice que después de la palabra de Dios, los himnos son muy importantes ya que contienen mucho de la escritura de la palabra de Dios, ¿no? Cómo lo expresaban a veces muchos salmistas.
en ellos y en la época las iglesias bueno, la mayoría de las iglesias se han ido más por el emocionalismo de la alabanza, pues que tenga ritmo o cosas así como que para mover el cuerpo, pienso yo, así es, y se nos ha olvidado esa parte de los himnos de las escrituras. En lo particular a mí, cuando era pequeño, recuerdo que teníamos un himnario y ahora es raro que lo usemos, ¿no? Y ahora raro si Así te es, sabes uno que otro himno. Pero exacto, más que nada no sabérnoslo, sino que meditar en lo que dice, ¿no? Porque es escritura exacto, cantada. exacto, así es. Y es lo que, bueno, el pastor nos ponía hace tiempo y yo no lo entendía, ¿no? Y poco a poco Dios me ha enseñado a comprender que debemos volver a los himnos. Sí, Que lo en lo importante personal, de tener, ajá, que en lo personal puedo decir que a veces me cuesta trabajo, pero gracias a Dios hemos empezado nuevamente a cantar más los himnos y gracias a Dios. así es. Ahora, eso es muy importante. Creo que lo más importante de los himnos, como lo acabas de decir, Luis, y lo dice el escritor, es el contenido. ¿Sí? Mm. Es el contenido que fortalece nuestra alma. Eso es lo más importante. Tal vez, yo entiendo, las épocas pasan y los jóvenes hay cosas que a lo mejor para ellos, pues ya puede ser como difícil, pero hay grupos, mm, hay hermanos, compositores en la actualidad, que siguen escribiendo himnos con un poco de música más alegre, voy a mencionarlo así, porque antes los himnos eran demasiado solemnes que te prohibían alegría y, y hacen que también tu corazón se fortalezca. Por ejemplo, Jonathan y Sara Jerez escribieron el himno de las salvaciones del Señor. ¿Quiénes lo han escuchado? Sí, yo. Que un himno que dice, aunque el mar se levante contra mí, no temeré y diré al Señor, escudo mío, fortaleza mía, mi alma espera en el Señor, me aferro a sus promesas, las salvaciones del Señor. Me gusta mucho porque en la iglesia lo hemos cantado y hay algunos jóvenes de 20 años para acá, que les gusta y que ministra sus vidas y que los fortalece. Algunos de ellos me han platicado que cuando han tenido miedo, ese canto, ese himno ministró sus vidas y los fortaleció. Entonces, lo importante de los himnos es eso, que fortalezcan y que arraiguen tu vida y te lleven a depender del Señor y a rendirte a Él. Eso es importante, pero también es cierto lo que dices, ¿no? Hay muchos cantos de punchis punchis, del brincolín, que realmente no dicen nada, no dicen nada. Hay uno que yo siempre me va a dar mucha risa, el de Remolineando, digo, no sé si lo conocen, pero, pues, o sea, me daba risa cuando la gente cantaba el de Remolineando. Y hace poco, espérenme, hace poco acabo de escuchar uno, estoy con unos muchachos de la alabanza de la iglesia y están escuchando esto, pero hace poco, escuchamos uno del río de Dios. No, 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 o sea, yo nunca había escuchado eso, que dicen, puedo brincar en el río de Dios, puedo saltar, puedo marearme, o sea, pues así, luego le hacían así, no, entonces yo vi a la iglesia y dije, ¿qué onda? ¿No? O sea, y ya, no, estaba bien padre la alabanza, y yo, ok, bueno, yo no sé qué es eso, pero de verdad en la actualidad todavía hay pensamientos. Entonces, un himno, es verdad, podemos pensar en los himnarios, pero también podemos pensar en cantos inspirados que se vuelven himnos por el Espíritu Santo que ministran nuestras vidas. También hay salmos que ministran nuestras vidas. Hay un salmo que aunque no se canta, bueno, no sé si lo cantamos o no, pero a mí me gusta mucho un salmo que dice, ay, me gusta tanto que ya se me olvidó. El pensamiento de aquel que en ti persevera, ¿me ayudan a recordarlo? Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha conocido tu nombre. Ese es un salmo que me encanta, esa fracción de ese salmo. Tú guardas en completa paz aquel que persevera en ti, en conocerte. Y aunque no lo hemos cantado bueno, no sé si existe una canción de ese salmo, yo sería bueno escribirla, pero es Sí, verdad, cuando nuestra mente permanece en el Señor, Él nos da su paz, Él nos da estabilidad emocional, Él nos da estabilidad en todas las áreas, cuando nuestra mente permanece ahí. Hace poquito Fernando me pasó
un canto de tu palabra. No sé si en su iglesia lo cantan, pero nosotros ya lo cantamos. Y también ha sido un canto muy, muy hermoso en la iglesia y que nos ha gustado mucho, ¿no? Dice el canto: necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, perfecta, poderosa, siempre suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo nos lleva ese canto? Y lo que me gusta, lo que sucede en la iglesia, porque siempre que cantamos esos himnos, después se acaba el culto y lo siguen cantando, y eso es hermoso, porque el Señor obra a través de eso, ¿sí? Pero cantar remolineando o en los montes, en los valles, oh, ese canto me molesta mucho. ¿Han escuchado un canto de Marcos Witt que dice en los montes, en los bares? También es un canto que no me ministra, no ministra mi vida, no ministra mi espíritu, no lo llena, no me lleva ante el Señor. Muy bien, seguimos con la lectura devocional, los místicos y los santos. ¿Quién tengo por ahí? Emanuel, por favor. La lectura devocional, los místicos y los santos. Además de las escrituras que deben ocupar el primer lugar en nuestro caminar diario con Dios, hay algunas obras devocionales de santos que ya partieron que pueden sernos útiles en el camino. No pienso en esos devocionales de una página muy populares entre tantas personas hoy día. Es posible que tengan cierto valor para los que comienzan su peregrinaje espiritual, pero los cristianos en pleno crecimiento necesitan alimentos sólidos. Si queremos madurar en nuestra experiencia cristiana, debemos disponer de alimentos que nos fortalezcan durante el viaje. En mi búsqueda de Dios, me dirigí de forma natural hacia los místicos cristianos. Cuando era un cristiano joven, nunca había oído hablar de ellos ni había visto sus libros en ninguna librería. Un misionero jubilado y pensativo me puso en las manos uno de esos antiguos libros cristianos y me enamoré de inmediato. Descubrí que los grandes santos estaban perdidamente enamorados de Dios. Mi amor y mi aprecio por esos escritores nacieron del profundo deseo de mi propio corazón, de mi sed de Dios. Aquellas personas conocían al Señor de una forma que yo no lo conocía y quería saber lo que ellos sabían de Él y cómo llegaron a saberlo. Ciertamente, aunque admiraba a esos escritores, de ninguna manera respaldé todo lo que decían o enseñaban. Pronto me di cuenta de que una abeja hambrienta es capaz de sacar néctar de cualquier flor vieja y convertirlo en miel. En mi caso, lo que valoraba era su devoción completa a Dios y su capacidad de compartir con otros sus visiones y observaciones espirituales. Me ayudaron en mi caminar con Dios de una manera que no lo han hecho otros escritores, ni siquiera de mi época. Y después de todo, eso es lo que realmente importa. Nunca podré enfatizar lo suficiente la contemplación de las cosas divinas, que da como resultado una vida consciente de Dios. Aquellos místicos antiguos hicieron por mí justamente eso. Algunos me han criticado por el afecto que siento hacia algunos de esos viejos amigos míos, los místicos. He aprendido a vivir por encima de eso. Yo solo pido que una persona conozca a Dios de algo más que de oídas. La intimidad que ellos tenían con Dios es lo único que importa realmente. Si un escritor dispone de una información que ha obtenido solamente mediante una investigación, no me interesa. Denme al escritor que tiene la pasión y el fuego de Dios en su alma, que luego se transmiten a la página. Con el término misticismo, solo me refiero a esa experiencia espiritual personal, frecuente entre los santos de los tiempos bíblicos y bien conocida por miles de personas en la era post-bíblica. Me refiero al místico evangélico que ha sido educado en las escrituras cristianas, aquel que camina por el sendero elevado de la verdad, que transitaron los profetas y los apóstoles de antaño, y por donde a lo largo de los siglos han caminado mártires, reformadores, puritanos, evangelistas y misioneros de la cruz. Se distingue del cristiano ortodoxo ordinario solo porque experimenta su fe en la profundidad de su ser sensible, mientras otros no lo hacen. Es consciente de una manera calma, profunda y en ocasiones casi extática de la presencia de Dios en su propia naturaleza y en el mundo que lo rodea. Su experiencia religiosa es, a veces, elemental,
tan vieja como el tiempo y tiene conocimiento de Dios en virtud de la unión con el Hijo Eterno. Saber eso sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, ¿qué entendiste de lo que acaba de leer? Mm, que, que, es, que es importante leer esos devocionales que, pues, que un devocional corto, pues sí puede ayudar, ¿no? Pero es más como que alimentarte un poco más de eso, y algo que dice es que, pues, que no se centraba tanto en la persona como tal, sino que en lo que tenía en su relación con Dios y lo que hablaba de lo que aprendía de Dios y ese, no sé, ese fervor, o no sé cómo decirlo, a eso que ellos experimentaban con conocerlo a Dios, que eso era lo que él como le emocionaba, o era lo que él resaltaba de esas personas. Entonces, una de las recomendaciones que hace el escritor es que leamos libros, leamos pequeños escritos de otros siervos e hijos de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado el villancico del niño del tambor? Pues todos, ¿no? Pero sabían, ¿tú no, Luis? No, cálmate, ¿cómo no? El del ropo pompón, nunca lo has escuchado. Entonces, bueno, pero lo que quiero llegar es que ese villancico habla de una historia. Y si ustedes buscan la historia, es una historia bíblica y de cómo alguien conoció a Cristo. De hecho, existe el escrito del niño del tambor y es un escrito muy interesante. Entonces, cosas así que a veces ignoramos, pero que nos hablan de quién es Cristo y de quién es Dios. Hay libros tan pequeños y tan grandes. Miren, hay una librería que a mí me gusta mucho que es en línea. La librería se llama, no lo sé pronunciar muy bien, pero es Chapel Library. ¿Sí se ve? Chapel, no sé cómo se pronuncia exactamente. Chapel Library. Esa librería es una librería que tiene muchos escritos. Por ejemplo, escritos sobre la maternidad, donde diferentes escritores dan su punto de vista, pero son diferentes escritores de diferentes años. Escritos sobre la formación de los hijos en el hogar, la formación bíblica, donde cada escritor da su punto de vista. Escritos sobre los deberes de los padres, de Riley. Escritos sobre Cristo en la cruz. Bueno, esto también es de los deberes de los padres. Sobre lo que casi no nos gusta, ropa modesta. Y son pequeños fragmentos de ello. Miren, el hogar consagrado a Dios. Y son pequeños fragmentos de escritos o de historias, de escritos o de historias de otros hermanos que nos pueden ayudar en nuestra vida. Hay un libro, les voy a poner el link, se llama Pensamientos para Hombres Jóvenes. Y está muy interesante también ese, y es un pequeño, son como 30 páginas cuando mucho, pero es un pequeño escrito muy, muy bueno. Entonces, lo que el escritor nos está llevando a hacer es eso, ¿sí? Lean la vida de antiguos cristianos, lean la vida, busquen la biografía de Lutero, busquen la biografía de John Huss, o los puritanos, como le llamaban, busquen todos esos hombres que murieron en la hoguera llamados cristianos, poquito de su biografía, no tienen que leerla toda, a veces la encuentran en fracciones de una página y queda mucho para nuestra vida. Y por último, dice el escritor, simplifique su vida. La vida del cristiano promedio está abarrotada de todo tipo de actividades. Tenemos más en funcionamiento de lo que podemos tener, perdón, de lo que podemos mantener. Si queremos preservar nuestra vida interior con Dios, hay algunas cosas en nuestra rutina que debemos eliminar para dejar sitio para lo esencial de nuestra vida, que es la adoración. En nuestra vida hay demasiadas cosas que succionan nuestras energías y que no son esenciales para una vida saludable.
Nos vemos corriendo a toda prisa por los aspectos devocionales de nuestra vida para dar más preponderancia a meras actividades. El trabajo sin adoración es totalmente inaceptable para Dios. Sería una buena práctica repasar una vez al mes su agenda y encontrar una actividad que pueda eliminar. Póngala sobre el altar y verá cómo responde Dios. No pasará mucho tiempo hasta que el factor más importante de su vida sea su adoración personal a Dios. ¿Qué dice el escritor con eso? Es algo que a veces a mí me dicen, no te satures. No te satures con tantas cosas. Enfócate en lo que vas a hacer, enfócate en lo que estás haciendo, pero no te satures, no quieras hacer todo, no se puede hacer todo. Y otro punto importante que no quiero brincar, las amistades. Y con eso termina el escritor. Las amistades es el factor que ha dejado para el final porque contiene el peligro potencial más grande. Sus amigos sustentarán o destruirán su caminar más cercano con Cristo. Creo que esa es la frase más importante de este fragmento. ¿Tus amigos van a sustentar o van a destruir tu caminar con Cristo? En este sentido, tú tienes que elegir cuidadosamente a tus amigos. Aunque no es necesario ser desagradable con nadie, habrá algunos amigos a los que tendrás que frecuentar poco. Ya no tendrás que visitarlos tanto para reducir el perjuicio para tu vida interior. Y no solo para tu vida, matrimonios, ustedes que están casados, ustedes que son abuelos, ustedes que son padres, muchas veces sus amistades no solo los afectan a ustedes, van a afectar a sus hijos también. Tienen que ser sabios, tenemos que ser sabios en elegir nuestras amistades. A muchos de ellos les resulta fácil alejarnos de nuestro caminar con Cristo. Nos invitan al cine, nos invitan a ver la tele, nos invitan a ver el fútbol, pero no nos invitan a reflexionar en el Señor, en lo que el Señor nos ha hecho en nuestras vidas. A menudo tendremos que dejar atrás a nuestros amigos para concentrarnos en nuestro único y mejor amigo, que es Jesucristo. Cultive amistad con aquellos que hayan convertido al amigo de pecadores en su compañero constante. Dicho de otra manera, hazte amigo de aquellos que Cristo es su mejor amigo. Si no quieres que te alejen de él, si no quieres que tu vida vaya en declive, sino que crezca, hazte amigo de aquel que es tu mejor amigo también. Hazte amigo de aquel que para esa otra persona Cristo es su mejor amigo. Claro que esa persona puede ser mi mejor amigo, pero si no le interesa a Cristo. Y esto me lleva al versículo que el Señor dijo: ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? No hay amistad una con otra. No quiere decir que tenemos que ser grosero con la gente, pero sí quiere decir que tenemos que ser conscientes que eso nos aleja de nuestra amistad con Cristo. Dice la oración de este escritor: amado Padre Celestial, el mundo es malvado, los siglos corren rápido y nos quedamos sin tiempo. Oh Dios, sosténnos. Oramos que tengamos ojos para ver, oídos para oír y corazones para comprender. Oramos que nos libres de la rutina y del estancamiento. Oramos para que nos des ojos por dentro y por fuera y nuestra comprensión ungida por ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué ayuda en nuestra oración, en nuestra adoración, nuestra relación con el Señor? Buscar tiempos con calma, tiempos de meditación, meditar en su palabra, orar, cantar himnos, cantos que fortalezcan nuestra alma y enseñárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos creyentes. La lectura de pequeños libros. Ahorita viene a mi mente otro libro. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de El progreso del peregrino? Apúntenlo de tarea, búsquenlo. Busquen el libro del progreso del peregrino, de John Hush. Es un buen libro de cómo un cristiano camina y se escribió hace más de 2000 años, yo creo, ese libro. No, es cierto, como 1000 y fracción. Simplificar la vida, no llenarnos de tantas tareas y elegir a nuestras amistades. Eso va a afectar de una manera positiva o de una manera negativa nuestra relación con Cristo y por consecuencia nuestro crecimiento espiritual. Bueno, y el día de hoy acabamos con nuestro estudio.
Fer, ¿tienes algo que decir? Sí, No, no, no llores. no, sí voy a llorar. Que te va a extrañar, dice. Te voy a extrañar. Bueno, ya. Este, antes de hablar del cierre del estudio en general, quiero mencionar algo, ¿no? Esto último que menciona el escritor, tanto para las prioridades como en el tema de las amistades, no, entra no solo en cuestiones como de las amistades, en general los amigos, ¿no? También puede aplicarse en definitiva a nuestra familia, ¿no? Habrá momentos en que nuestra misma familia sea, no porque hablemos, o sea, de nuestros padres o nuestros hijos o no sé, ¿no? Pero habrá alguna que otra persona en la familia que podrá mantener una vida que no agrade al Señor en todo, ¿no? Y tenemos que considerarlo como tal, ¿no? A veces, no por el hecho de tener ciertos estilos familiares o costumbres familiares, eh, no sé, la reunión de cada año en cierto lugar o las actividades de cierto tipo, pues eso es ya como algo que se debe de mantener, ¿no? Si esto nos aleja del Señor, pues es algo a lo que debemos decirle que no. Nada más quería decir eso. Y si pensáramos en un versículo, es como cuando decía Jesús mismo este, que uno tenía que dejar a padre, madre, hijo, esposa, hermano, hermana. Dice, al que ame más a hijo, padre, más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Me refiero un poquito como a esa parte, ¿no? Pues bueno, Sí, sí. perdón, y en eso que mencionas es importante, muchachos, porque es verdad, a veces nuestros familiares, tenemos que distinguir primero si nuestro familiar es creyente o no. En ocasiones nuestro familiar puede no ser creyente e invitarnos a una reunión y nosotros seríamos religiosos si decimos, no, 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 es que si voy a tu reunión, no, me voy a contaminar. Hay que tener cuidado, porque tal vez Dios te puede usar en una reunión para hablarle a ese familiar. Entonces tienes que tener en claro si el familiar es creyente o no. Y también tener en claro su madurez o la tuya. En ocasiones nosotros somos inmaduros y andamos criticando a todo mundo y no comprendemos que es nuestra inmadurez la que nos lleva a criticar. Entonces, sí es importante elegir y cuidar a dónde vamos, pero por nuestro crecimiento, no para señalar a las personas o para dejarlas de lado. Hay que tener cuidado con eso. No lo vamos a hacer para sentirnos mejor que ellos, no, no es para sentirnos mejor que ellos. Si vamos a tener un distanciamiento momentáneo, es para enfocarnos en el crecimiento de nuestro Señor. Si yo voy a poner un distanciamiento en mi relación con amigos, es para no permitir que sus ideas quieran menguar y hacerme pensar diferente a lo que la palabra de Dios me enseña. A eso se refiere ese distanciamiento. No que yo no le pueda hablar a la gente, simplemente que yo ya no veo las cosas de esa manera porque Cristo vive en mí. Sí, solo quería agregar también eso para tener cuidado con el no ser a veces fariseicos o religiosos y en lugar de ser de bendición podamos destruir. Perdón, Fer, continúa. No, no, de qué, gracias. Creo que fue un buen comentario, a todos nos ayuda. Y pues bueno, sí, justo, pues, El ah, día de hoy termina su martirio. no, ¿cuál? Siempre que terminamos un estudio o que termina un evento, a lo mejor, yo lo escuché para cuando aplicaban esto a los retiros, ¿no? Pero cuando termina algo, empieza la práctica, ¿no? Cuando termina, hoy que estamos cerrando el estudio con Elías, pues bueno, creo que empieza el retomar las cosas, como decía el ejemplo, ¿no? Las abejas toman la miel de cualquier flor, ¿no? Independientemente de cómo se llame la flor, lo que ellos buscan es generar miel, ¿no? Entonces, este, creo que nosotros de aquí en adelante tenemos que llevar a cabo la práctica de lo que este libro nos enseñó, de lo que Elías nos enseñó, y no solo ya lo leímos y ya, otro libro arrumbado por allí, ¿no? Sino darle otras ojeadas
recurrentemente y con toda la intención de reaprender lo que ya hemos aprendido, ¿no? De reenseñarnos a nosotros mismos aquellas cosas que tienen todo ese valor, que seguro estoy que si ahorita lo quisiéramos retomar todo exactamente como en su momento lo aprendimos, sería difícil porque se nos va olvidando, así somos. Entonces, es importante retomar de nuevo, ¿no? Elías, Claro. gracias por permitirnos escucharte, escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios te ha enseñado. Sabemos que el ministerio que tú tienes no es un ministerio improvisado, ¿no? No es un ministerio que se haya formado en un día o dos, ¿no? Es algo que el Señor ha hecho poco a poco y que ha tratado contigo y que nosotros solo vemos la parte de afuera, ¿no? El Señor ha tratado contigo moldeándote desde lo más profundo y en las cosas en las que pues te ha costado trabajo rendir esas áreas, pues es el Señor el que te ha puesto, ¿no? El acercarte a Él para poderlo cambiar y justo de eso, pues enseñarnos, ¿no? Yo te agradezco porque has dado de tu tiempo en beneficio no a algo personal y en beneficio no a algo porque algún familiar te lo haya pedido, porque sabemos que el pastor es de tu familia, pero no en ese sentido, sino porque sabemos que el que sirve a Dios y el que incluso da un vaso con agua tendrá esa recompensa, pero no de nosotros, no de los hombres, sino del Señor. Y es en el Señor que yo deseo que Él mismo siga fortaleciendo tu vida, fortaleciendo tu ministerio. Sabemos que hay momentos de debilidad, momentos de lucha, en la que la carne es débil, flaquean por diversas situaciones, pero, o sea, la carne me refiero a, el cuerpo se cansa, ¿no? El cuerpo se cansa, hay momentos en el que a lo mejor los recursos empiezan a faltar, o no sé, pueden suceder mil y un cosas, pero es el Señor el que ha de fortalecerte y el que ha de hacer que todos los días tú tengas un momento con Él, ¿no? Porque el Señor, Él es fiel y en su momento Él ha de perfeccionar la obra que ha hecho en ti hasta el día de su venida. Y sabemos que es así, ¿no? Él nos ha predestinado para que andemos en buenas obras y es el Señor el que por su gracia lo ha de hacer. De verdad, Elías, gracias por el tiempo que nos has dado, eh, por el servicio que presentas al Señor, no a las personas, sino al Señor. Eh, quiero, pues, nada más mostrar aquí una cosa. No sé si se llegue a ver, pero creo que es esto. No sé si se ve. ¿Se llega a ver o no se llega a ver? No, ¿verdad? Sí se ve blanco. Ah, no, entonces no es. Espérame. Aquí está. Ya que no te podemos entregar un, un reconocimiento en físico, te agradecemos y te compartimos este pequeño reconocimiento de manera digital. Elías, te lo vamos a hacer llegar de Cuando alguna vengas. manera cuando vengas o cuando nosotros vayamos y nos invitas. Pero Cuando dice así, gusten. la Iglesia Bautista Roca de Salvación brinda el presente reconocimiento a Elías Medina por su excelente labor como siervo de Cristo, que ha brindado su esfuerzo y dedicación al impartir el discipulado diseñados para adorar. Y dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, es nuestro deseo, Elías, que así sea en tu vida y en todas las cosas que hagas, que el Señor se manifieste en ti, contigo y a través de ti. Gracias, muchas gracias, hermanos. Gracias por su tiempo también, gracias por aguantarme. De verdad, muchas gracias. Se me hizo muy, ahorita mencionabas algo y sí, no lo hago, no lo hice porque mi tío me lo dijera, no lo hice por eso,
Creo que los hermanos de la iglesia no me dejan mentir y ustedes me irán conociendo cada vez, o me han ido conociendo poco a poco, pero en mi corazón hay un amor por la iglesia. Hay amor porque cada uno de nosotros crezca, que el carácter de Cristo se desarrolle y que sobre todo tengan conocimiento y se apropien de lo que el Señor nos ha dado, porque eso es maravilloso. Es maravilloso que cada uno de ustedes se apropie o nos apropiemos de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor dice que somos, lo cual nos ha creado. Y cuando empezamos a vivir eso es maravilloso, porque lo van a ver no solo en sus vidas, cuando los jóvenes se casen, lo van a ver cuando se casen, lo van a ver en sus hijos, los que ya están casados, lo van a ver en sus vidas, en sus familias y en sus hijos. Y eso es maravilloso también que se pueda ver en la iglesia. Muchas veces el ministerio de alabanza es el canal por el cual la iglesia puede ser edificada, restaurada, o es el canal por el cual la iglesia puede ser destruida, puede ser lastimada. Y creo que ustedes saben qué es eso. Entonces, como responsables de este ministerio que Dios ha puesto en sus manos, ustedes pueden ser un canal de bendición para su iglesia. Ahorita que ustedes mencionaban, yo les mencionaba que ya se va a acabar esto. Les digo que están unos amigos, prenden tu cámara. Aquí están unos hermanos de la iglesia y luego decían ellos, no, si estuvieras en la iglesia y estuvieras diciendo que ya se va a acabar el estudio, diríamos, ay, qué bueno, ya se va a acabar. Pero bueno, a lo que voy es que ellos son testigos de que aguantan y estamos duro y dale estudiando y leyendo, en fin, y demás. Entonces, gracias a Dios nuevamente por su tiempo, hermanos, y de verdad, tomen conciencia que ustedes pueden ser el medio por el cual la iglesia es edificada o pueden ser un medio por el cual la iglesia sea lastimada. Decidan qué quieren ser para su iglesia. Muchas veces sus pecados, hermanos, muchas veces sus pecados, jóvenes, sus errores, no dividen una iglesia, sí la lastiman. Los pecados no dividen una iglesia, la lastiman. Y hay que tener cuidado con nuestros pecados. No, tampoco tenemos que ser hipócritas, pero hay que aprender a tratar con eso. Como ministerio tienen que aprender a tratar con eso. Cómo tratar con las debilidades, para que ustedes puedan ser una inspiración a la iglesia, cómo tratar a los demás. Así como inspiramos a otros a adorar al Señor, en la medida en cómo nos tratamos nosotros, cada uno de nosotros, es lo que inspiramos a la iglesia. Pero si como ministerio ustedes no se saben tratar, si entre ustedes hay diferencias, la congregación va a ver eso también. Y hay que tener cuidado con eso. Es algo que yo tengo ahorita 3 años ya casi en la iglesia y créanme, yo creo que apenas de un mes para acá, después de casi 2 años y fracción, he visto un avance. Ha sido trabajar, ha sido meter el trascabo desde abajo y empezar poco a poco. Orar para que el Señor convenza nuestros corazones y que haya una disposición en cada uno de nosotros. Entonces, jóvenes, ustedes son muy importantes. Jóvenes, los que ya pecaron, ya pecaron. Los que ya se equivocaron, ya se equivocaron. Ya no se equivoquen más. Ya no se equivoquen más. Sirvan al Señor con ánimo pronto, como le dijo David a Salomón. Sirve al Señor con ánimo pronto y disponte a poner por obra lo que Él te enseña. Háganlo, hermanos. Háganlo, amen, abracen, perdonen, respeten, sométanse a sus líderes. Eso es muy importante. Algo que distingue malamente al ministerio de alabanza es que no le gusta someterse. Muestren sometimiento. Es algo que hemos aprendido nosotros en la iglesia. De verdad me gustaría que pudieran estar en la iglesia y a lo mejor cada uno de los muchachos les compartiría todo lo que Dios nos ha permitido aprender, pero es algo que hemos tenido que aprender, que aun cuando no hemos estado de acuerdo con el pastor, decir, está bien, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que tenemos que obedecer y el Señor bendice la obediencia. Muy bien. Desde que hagan, véanse como hermanos, ámense, búsquense, limpien sus corazones. No es adoración, eso contrista al Espíritu Santo. Justamente es algo que estamos viendo en la iglesia también. El Espíritu Santo nos salvó a cada uno de nosotros y Él no va a ser cómplice de esas amarguras o divisiones. ¿Por qué? Porque Él nos salvó.
Él no puede ser cómplice de eso. Él no puede ser cómplice de amarguras, de pleitos, de contiendas, de chismes, de pelear el derecho de un puesto. Él no puede ser cómplice de eso. Y cuando nosotros prestamos nuestro corazón para eso, el Espíritu de Dios no está guiando eso. Él no es cómplice de eso. Eso es lo que yo pudiera agregar a todo esto. Hay tanto que estudiar, hay tanto que leer, hay tanto que disponer para que el Señor obre en nosotros. Pero nuevamente, hermanos, gracias al Señor por cada una de sus vidas. Gracias por los que empezaron hace más de 6 meses y terminaron hoy. Gracias, de verdad, muchas gracias y gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo que nos concedió y por esta tecnología. Sí, Elías, Bueno, gracias. gracias de verdad para mí. Espero verlos pronto, ir pronto a comer unos tlacoyitos que ya me hacen falta. Sí, estás muy flaco, mano.